Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias en este día miércoles 22 de abril del 2020. Les habla Ezequiel Trumper para traerles una vez más un nuevo capítulo de la saga que estamos viviendo en relación al coronavirus, la pandemia y cómo eso directamente influye en nuestras vidas y en nuestras expectativas y aspiraciones. Como siempre estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney, y también pueden escucharnos descargando la aplicación de Radio Austral que pueden descargar en cualquier teléfono celular o tableta de cualquier marca, diseño o sistema operativo. Y también pueden escuchar este programa de Hora de Noticias directamente entrando a nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre y al cual pueden ingresar a través de la página de Facebook de Radio Austral, que será mostrar la primera, mi propia página de Facebook, que se llama Ezequiel Trumper, y también las páginas de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, y mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. En ambas páginas encontrarán un cartel enorme que dice Hora de Noticias. Hacen clic ahí, pueden escuchar este programa de Hora de Noticias y todos los anteriores en cualquier momento de la noche o el día que ustedes prefieran, y compartirlo con amigos, familiares, a piacere. En el día de ayer, el primer ministro Scott Morrison dio una conferencia de prensa cuyo motivo realmente todavía estoy tratando de entender. La convocó para 1:15, empezó 1:30 al mediodía, o de la tarde, como usted quiera llamarlo, y dijo algunos anuncios. En primer lugar, dijo que no va a cambiar nada, que por las próximas 3 semanas no va a haber ningún tipo de cambio en las restricciones las cuales estamos viviendo. Le dijeron, bueno, escúcheme, primer ministro, no tenemos ninguna infección más. En este momento prácticamente hemos tenido 13 las últimas 24 horas. Tiene más chance usted de morirse cruzando la calle que el coronavirus en Australia por hoy, según las estadísticas. ¿De qué me está hablando? Discúlpame, esas son las estadísticas, no es una opinión mía. Y él dijo, no, tenemos que mirar lo que pasó en un país tan ordenado y cuidadoso como Singapur, donde tenían todo controlado y de repente tuvieron un brote de coronavirus y ahora tienen más casos que nosotros, a pesar de que es un país mucho más chico, obviamente, en población y en tamaño. Y yo creo que ahí está la clave. No la clave para entender lo que pasa, sino para entenderlo a él, al gobierno. El gobierno tiene lo siguiente. En primer lugar, ellos dicen, bueno, la verdad que estamos mejor, pero si abro la economía, y porque le deben decir mucho, mira, por favor, abra la economía de primer ministro, porque la gente se está directamente perdiendo el trabajo, decenas de miles de trabajo todos los días, esto no puede seguir. Dice, no, pero si abro la economía y tengo un brote, y del brote mueren 30 personas, o 100 personas, o 150 personas, me van a querer linchar a mí, me van a considerar que yo soy responsable por la muerte de estas personas. En cambio, si la economía se va al diablo, como se está yendo, a un paso realmente espasmoso, yo voy a decir que la culpa no es mía, la culpa del coronavirus, y que yo tuve que hacer esto para salvar vidas. Usted mira, Ezequiel, eso es un acto de cinismo. Sí. Yo creo que sí, yo creo que por ahí pasa la disyuntiva. Porque el primer ministro sabe que la economía se está yendo al diablo. Sabe que a 3,5 millones de australianos se están quedando y se van a quedar sin trabajo, como mínimo. Sabe que, por ejemplo, la industria de concesionarios de autos está en la lona, están diciendo que no aguantan más que 1 o 2 meses más porque tienen que cerrar. Y sabe que los concesionarios de autos emplean a decenas de miles de australianos, no son 2 personas el detrás de un mostrador. Él sabe todo eso. Pero dice, no, tenemos que seguir con el plan que tenemos, seguir así por 3 semanas más y después vamos a ver. Yo me pregunto realmente si esto es necesario. Estoy cansado de que alguna gente salga diciendo por las redes sociales, incluso me escriben a mí, yo no tengo ningún problema, les contesto casi todo lo que puedo. Les hacemos tantos mensajes que no puedo contestarles a todos. Me dicen, usted prioriza la vida, hay que priorizar la vida sobre la economía. Muchachos, eso es una falsa dicotomía, lo voy a seguir diciendo hasta el final de los días. Eso es para los burros, eso es para la girada, eso es para los que no tienen pensamiento independiente. No es la vida versus la economía. No es así. Porque si la economía se cae, también se cae la vida. Y eso está comprobado. Entonces hay que mantener un balance, hay que mantener un equilibrio. Lo otro es irresponsabilidad. Y el gobierno lo sabe y por eso está diciendo que no van a seguir con la cuarentena indefinidamente, sino que la van a empezar a relajar dentro de 3 semanas, si la cosa sigue más o menos bien. Lo saben.
Entonces, cuando me vienen a decir por ahí, no, el Estado tiene que ayudarnos a esto, señores, el Estado tiene que asegurarse que la gran mayoría de la gente tenga una manera de poder ganarse la vida también. Esa es una responsabilidad del Estado también. Porque si no, no. Y después viene el contraargumento, que escucho por ahí, que algunos líderes populistas latinoamericanos muy poco inteligentes dice, si se cae el Producto Bruto no importa, lo importante es que salvemos una vida. Eso es falso. Eso es populismo, es demagogia. Y quizás la gente no muy sofisticada lo puede entender. Desde este micrófono Radio Austral, con todo el respeto que me merecen todos, le tenemos que decir, señor, abra los ojos, no es así. Si tenemos 3,5 millones de desempleados, va a haber muertes, va a haber suicidios, se va a perder más vidas que por el coronavirus. Y no es broma, y es así, está comprobado. Hay libros escritos sobre el tema. Y el gobernador del Banco Central de Australia, que se llama Philip Lowe, en una conferencia rara que dio ayer, después que habló el primer ministro, dijo que en este momento el Banco Central de Australia espera que la economía se contraiga un 10% solamente en la primera mitad del año 2020. Y más allá, peor. Digo que la contracción que vamos a tener en este momento en la economía va a ser la más grande contracción que hemos tenido en la riqueza nacional y en el ingreso que los australianos hayan sido testigos desde 1930. Eso no es una opinión mía, ¿eh? Lo dice el presidente del Banco Central. Y el Banco Central dice que espera que las horas trabajadas por los australianos decline por lo menos en un 20% en la primera mitad de este año. Y que el desempleo en Australia pasa por arriba del 6%, o sea, ahora hasta 15, 20, ya no lo pueden ni medir, pero va a seguir por arriba del 6-7% por años y años y años. Dice que por los 2 primeros años, mentira, o sea, mucho más que eso. Y siguió diciendo, la información económica que tenemos en los próximos meses va a darnos una idea muy sobria, porque es una manera de decir, muy, yo diría, patética de lo que es la economía. Digo que un escenario plausible que espera es que la economía empiece a recuperarse en el trimestre de septiembre próximo y que empiece a mejorar desde ahí. Pero cualquiera que sea el momento de cuando empecemos a recuperarnos, cuando llega otra vez la recuperación, esto no vamos a volver a la economía que teníamos antes. Y vamos a seguir experimentando graves problemas de aquí en más. Y dijo, lo que les acabo de decir hace un momento, criticando a los populistas o a los no muy inteligentes que dicen, la vida por arriba de la economía. No. Él mismo dice, tenemos que cuidar tanto la salud como la economía. Porque la economía va a poner una sombra sobre la salud y la salud va a poner una sombra sobre la economía. Y en los próximos meses vamos a perder muchísimas empresas y muchísimos negocios, porque a pesar de los mejores esfuerzos que puedan hacer sus propietarios y los bancos y demás, no van a poder reabrir. Y dijo que la crisis va a tener un montón de repercusiones por muchísimos años en la economía, y la única manera de lidiar con esto es hacer que el crecimiento del país sea revigorizado con una agenda que fomente la productividad, o sea, que no aumenten impuestos, sino que el Estado de alguna manera le dé incentivos a la gente para que pueda invertir. Ese es el panorama económico. En un momento en que prácticamente no tenemos más casos de coronavirus, que está absolutamente controlado hoy por hoy en Australia. Y la preocupación que existe en muchos sectores es qué hacer con la economía. No es fácil, ¿eh? Si aflojo las restricciones a la economía y de alguna manera bajo el nivel de restricciones para que siga el distanciamiento social, puede haber un rebrote y pueden haber muertos. Y si por otro lado sigo todo como está, dejo que siga así, va a haber muertos también. Porque el pensar que la quiebra económica no genera suicidios, problemas de salud, problemas cardiovasculares y demás, es creer en los Reyes Magos. Entonces el problema es muy, pero muy complicado. Y el panorama no es para nada alentador, aunque en Australia estamos bien. Y le digo más, desde el punto de vista de la salud pública, si hay un lugar en el mundo que usted lo hubiera podido tocar para estar bien es este.
a lo mejor Taiwán, y alguno que otro. Pero hoy en Australia, desde el punto de vista sanitario, estamos bárbaros. Es el mejor lugar que le puede pasar para no agarrarse el virus, y si lo llega a agarrar, para que se lo curen. Pero la economía es un grave problema y honestamente, no en lo personal, por favor, sino por la mayoría de ustedes que están del otro lado, estoy avisorando, puedo equivocarme, pero me parece que no, un panorama oscurísimo. Porque los australianos están acostumbrados a una frase que dice she'll be right. No, she won't be right. No, esta vez no. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El primer ministro ha criticado a muchísimos geriátricos diciendo que no puede ser que hayan impuesto medidas de restricción de visitas para sus residentes que van muy por arriba de lo que ellos habían como gobierno recomendado y que en muchos casos han prohibido completa y absolutamente la entrada de visitas de los parientes más cercanos a la gente que reside en algunos geriátricos. Y el primer ministro, en un gesto inusualmente adusto y enojado, digo que eso es un disparate y que los geriátricos no deben hacer eso y deben permitir que los parientes más cercanos de la gente que allí está residiendo puedan tener contacto con sus seres más queridos, que no hay nada más cruel e innecesario que eso, y que se pueden tomar medidas perfectamente de distanciamiento social, especialmente si se los pueden ver al aire libre, para que esto pueda ocurrir en salas especiales. Y de ninguna manera los geriátricos deben prohibirle las visitas a los parientes de las personas que están allí. Así que si usted está en una situación como esa, puede denunciarla en todo caso o hacer gestiones con los administradores de los geriátricos respectivos para que cambien eso. ¿Por qué los geriátricos han hecho eso? Lo han hecho porque tienen miedo a la responsabilidad civil o penal que les puede acarrear el caso de que una persona se infecte o tengan que cerrar el geriátrico porque haya 2 o 3 infecciones que hagan que tengan que cerrarlo por completo y poner todos en cuarentena. Pero, ¿sabe qué? En la vida no se puede vivir sin riesgo. No se puede vivir sin riesgo. También el primer ministro dijo que aquellas personas mayores que están viviendo en sus casas aisladas, no es inapropiado ni incorrecto que sean visitadas por sus personas más cercanas. Personas que generalmente los ayudan en la vida habitual, como sus hijos, sus vecinos, sus nietos y demás, que no puede ser que no tengan contacto directamente con ellos. Y el primer ministro ha dicho que eso está dentro de lo permisible y está dentro de lo esperable. Así que si usted está, señor o señora, solo o sola y nadie lo viene a visitar, bueno, por favor, basta con eso. La chance de que su hijo o hija haya contraído coronavirus a esta altura, cuando hay solamente 6.600 casos en Australia, es remota. Y por lo tanto puede usted tener contacto con ellos sin ningún demasiado problema si es que no estuvieron en una situación de riesgo, sin que no han estado en contacto con alguien que tuvo el coronavirus o trabaja en el sector de la salud y demás. Así que vamos a empezar por eso y terminar con la histeria. El primer ministro lo ha pedido y aquí desde Radio Austral se lo estamos además solicitando. El primer ministro también ha dicho que van a empezar a hacer cirugías no urgentes en los hospitales a partir después del día de ANZAC, el que es el 25 de abril. A partir de ese momento van a empezar a aflojar y se van a empezar a hacer cirugías para que la gente que necesita la cirugía las tuvo que postergar. También se van a poder empezar a realizar una vez más tratamientos de fertilización asistida que estaban suspendidos. Había mucha gente que obviamente tenía una gran ansiedad por hacer estos procedimientos que no son para nada agradables y muy tensionantes para las parejas y matrimonios. También se ha dado ciertos permisos para que los dentistas puedan volver a trabajar, ya que hasta ahora los dentistas solamente podían atender casos de suma urgencia y vamos a poder volver a una vida un poco más normal, porque los dentistas prácticamente se habían quedado casi todos sin ningún tipo de trabajo. Así que eso en realidad fue lo más importante que dijo el primer ministro, junto con una afirmación de que él quiere que China sea investigada para que sepamos cómo realmente este virus llegó a la humanidad y destruyó la vida de todos nosotros, porque realmente nos ha destruido la vida. Y dijo que están explorando la opción de incluso que Naciones Unidas ponga un investigador independiente para
rever y revisar la respuesta del mundo a la pandemia y va a investigar la actitud de China y también va a investigar el manejo que tuvo la Organización Mundial de la Salud en los primeros días de conocida la pandemia. Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud ha estado bajo una enorme crítica por expertos en salud y por gobiernos alrededor del mundo por repetir en forma acrítica lo que le decían los chinos durante todo el mes de enero acerca de lo que pasaba con el virus. Los chinos se enojaron con esto, dijeron que ellos no van a bailar al ritmo de ningún otro país, pero Morrison dijo que es hora de que China acepte eso y dijo, si nosotros nos hubiera pasado, si el virus hubiera empezado en Australia en vez de empezar en Wuhan, China, ellos hubieran aceptado una investigación internacional y China lo tiene que aceptar también. Y también dijo que es importante que la Organización Mundial de la Salud actúe como todas las partes que son parte de esta organización con gran transparencia. Y dijo que eso es importante sin importar dónde el virus pueda haber empezado. Y repitió, si hubiera empezado en Australia o en cualquier otro lugar de África o del Pacífico o del Medio Oriente hubiera sido lo mismo. Tenemos que saber cómo empezó, de dónde vino, por qué, etc. Entre usted y yo es una frase bárbara, pero no creo que nunca lleguen a realmente averiguarlo, especialmente si no vino de un murciélago. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ayer le adelantábamos que la empresa Virgin Australia, la segunda empresa de aviación más grande del país, había entrado en convocatoria, como se dice en inglés, en Voluntary Administration. Eso significa que no está más siendo controlada por el directorio que la controlaba hasta entonces, sino que es controlada por un administrador, en este caso la firma de contadores Deloitte, una de las 4 más grandes del mundo. Tienen 30 días para encontrar un comprador para la empresa, para seguir funcionando, para hacer que la empresa siga funcionando o para poner la empresa en liquidación, o sea, en el desguace. El tesorero Joseph Frydenberg ha dicho que no cree que Virgin Australia termine en el basurero como terminó la empresa Ansett, que insólitamente el 11 de septiembre del 2001, el mismo día que cayeron las Torres Gemelas, o el 12 en realidad por la diferencia horaria, entró en convocatoria y fue prácticamente desguazada. Dice que eso no va a ocurrir, pero lo que el gobierno ha dicho es que no van a querer poner plata para salvar a Virgin Australia. ¿Por qué? Es muy sencillo. Virgin Australia es propiedad de 3 compañías en especial. Singapore Airlines, que obviamente es de Singapur, Etihad, que es de Abu Dhabi, y de un consorcio de billonarios chinos. Y el gobierno dijo, nosotros no vamos a tener plata para salvaguardar los intereses extranjeros de gente que tiene tanta plata como nosotros y no la quiere poner. Si ellos quieren que la aerolínea se caiga, es un problema de ellos, pero yo no voy a apalancar, dijo el tesorero, la inversión de esta gente. Pero dijo, esta no es una liquidación, esto no es sunset, esta no es el final de la aerolínea, aunque no sé qué información tiene, porque por ahora compradores no hay. Dijo que Virgin Australia es una aerolínea que estaba andando muy bien, es un día muy difícil para el staff, para los proveedores, para el sector de la aviación, pero este gobierno no va a dar un préstamo para que grandes inversores extranjeros con enormes y profundos bolsillos y que tienen el control del 90% de la aerolínea reciban un beneficio. Y que lo que el gobierno quiere es que aparezca un comprador. Aparecerá un comprador. Y a lo mejor alguno aparece, porque en algún momento dado los aviones van a tener que empezar a volar otra vez. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Hay unos 16.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, que están relacionados con la quiebra o la insolvencia de Virgin. Y ni le cuento de los lugares que no van a poder en algún momento recibir pasajeros o turistas porque Virgin no vuela más. Y además tenemos el otro problema. Si no tenemos Virgin Australia, tenemos un monopolio para el transporte de cabotaje en este país, lo que hará que los precios suban un 10-20%, porque claro, ¿cuántas podrá cobrar lo que se le antoja? Porque no hay nadie, a menos que usted quiera ir caminando, no va a poder llegar. Así que la situación, como les decía al principio, podemos hablar de la salud todo lo que querramos, pero la situación económica es dramática. El mercado de valores de Australia perdió el 5% en los últimos 2 días. Y ya existen, reitero, se sospecha que unos 3,5 millones de australianos que se van a quedar sin trabajo. Y uno realmente se le va el corazón por la pobre gente. Yo a veces camino por
mira, hablaba con profesionales, me decían, hablaba con una firma de contadores muy importante que me decía, Ezequiel, la verdad que por ahora andamos bien, pero el 60% de nuestro trabajo no era compliance, o sea, no era hacer los formularios impositivos, sino hacer asesoramiento para las empresas para que estructuren sus asuntos impositivos de una manera eficiente, y no tenemos más trabajo, nadie está haciendo nada. Hablé con médicos que me dijeron, la verdad que el 80% de mi clientela no viene más. Muchos negocios que dijeron que iban a cerrar, que vendían al público por 3 o 4 semanas, ya extendieron que no van a abrir hasta fin de mayo. El carnicero que me vende la carne a mí me dijo, mira, si quiere, voy a cerrar porque no puedo pagar el alquiler. ¿Pero cómo? Le digo, ¿cómo no puede pagar el alquiler? Sí, siempre lo pagó, sí, pero ahora no vendo nada. Y es todo una cadena, una cosa tras otra que va llevando al descenso de la calidad de vida y expectativa de los australianos. Y todo eso, mis estimados oyentes, porque hemos tenido 71 muertos. No se enoje conmigo, yo simplemente le digo lo que es. Ahora mire usted una cosa. Es tanto la charlatanería que hay sobre este tema. El gobierno de Victoria, que creo que es el peor gobierno que tiene en Australia, cualquier estado, digo que si no hubieran tomado las medidas del lockdown, del shutdown, que en Victoria son muy duras, si no hubieran tomado esas medidas, hubiera habido hasta 36.000 muertos en Victoria. Creo que sí, 36.000 muertos en Victoria. Usted se da cuenta que eso es ridículo, ¿no? Usted se da cuenta que eso es ridículo, porque en Estados Unidos, que es un país de 350 millones de habitantes, han tenido más o menos esa misma cantidad de muertos. Y la diferencia es que Victoria tiene 5 millones de habitantes más o menos, no 350 millones. Ustedes se dan cuenta el nivel de estupidez que uno tiene que realmente lidiar en Australia hoy por hoy. Porque al mismo tiempo el gobierno de New South Wales dijo que si no hubieran tomado las medidas del shutdown, hubieran muerto 700 personas. En Victoria dijeron que eran 36.000 y en New South Wales dijeron que eran 700. Lo que a mí me lleva a la conclusión que ninguno de los dos sabe de lo que está hablando. No se enoje conmigo, yo le estoy diciendo lo que publicaron. Y mi obligación como detrás de este micrófono Radio Austral es decirle exactamente cómo son las cosas, no tratar de endulzarle el oído a nadie. Y eso es lo que está pasando, eso es charlatanería de la más baja calidad. Pero eso no lo dice un bloguero borracho a las 3 de la mañana por internet, lo dijeron los gobiernos estaduales. ¿Y sabe qué? Yo creo que la cifra hubiera sido mucho menor, porque en todo caso, la razón por la cual en Australia estamos como estamos no es porque somos unos fenómenos, sino distanciamos socialmente. Eso ha ayudado, por supuesto, y estoy de acuerdo que se hayan tomado esas medidas. Aunque para mí se las tomaron en forma exagerada, una sobrereacción innecesaria. En mi opinión, puedo estar equivocado, quién soy yo para decirlo, pero es mi percepción. Pero la verdadera razón, ahora, dicen muchos, es nuestra geografía, nuestra calidad de vida, nuestro sistema sanitario, nuestra baja densidad de población, nuestra estructura de vivienda. Es muy difícil, por ejemplo, usted sabe que pescarse el virus al aire libre es prácticamente imposible. El informe que llegó del Servicio de Salud chino, después de Wuhan, dijeron que en toda la pandemia de Wuhan encontraron a una sola persona donde se pudo establecer que contrajo el virus en la calle, en el aire libre. El virus se contrae en lugares cerrados, en casi la enorme mayoría de los casos, ¿no? Y entonces, si es por eso, yo quiero ponerme a pensar por qué uno no pudiera caminar por la playa, por qué uno no podía sentarse en un banco. Mire, hay pequeñas anécdotas. Ayer salía de mi oficina, donde atiendo clientes todavía, por supuesto, y voy a seguir atendiendo. Aquí no vamos a entrar en la locura, el pánico y la histeria de no trabajar. Y estoy atendiendo más gente gratis últimamente que por plata. Recibo llamados de gente constantemente por un montón de problemas y sé que no pueden pagar, y mientras pueda ayudarlos telefónicamente no hay problema. Si tengo que ponerme a escribir cartas y ir a la corte es otra cosa. Pero termino de la oficina y bajo al shopping mall que tengo cerca y me compro un pedazo de sushi, que la verdad que no es mi comida preferida, pero no importa, está bien. Y
lo compro como compré muchísimas otras veces y me quiero sentar a un lugar para comerlo. Y ahí caí, no me había olvidado, que hasta habían puesto fajas alrededor de todos los bancos y mesas que estaban antes habitualmente allí, no me podía sentar. Entonces tenía el sushi y no sabía dónde metérmelo. Cuando subí de vuelta a la oficina me lo comí ahí. Pero esa no es vida. ¿Es necesario realmente eso para evitar el coronavirus? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y el pobre muchacho que vende sushi no le puede vender un sushi ni a la familia. No hay nadie. No había nadie. Y, estimados, yo sé que usted está preocupado por la salud. Yo también. Yo no me quiero enfermar tampoco. Y comparto que el gobierno hubiera tomado las medidas que ha tomado. Pero paremos acá. Vamos a abrir un poco el juego. Porque no nos vamos a morir de angustia, sino, ¿no? Y es a eso vamos. Porque del coronavirus morir casi ninguno. Y además tampoco podemos aburrir la muerte. Y vamos a tener que aceptar, porque no va a haber ninguna vacuna, que vamos a tener que aceptar a convivir con el coronavirus como convivimos con el cáncer, con los ataques de corazón y con miles de otras enfermedades mucho más terribles, crueles y letales que el coronavirus. Porque si no, no vamos a vivir más. Vamos a permanecer encerrados. ¿Ese es el plan? Yo pregunto nada más. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El gobierno ha admitido que se han procesado más aplicaciones de seguro de desempleo desde el 16 de marzo a la fecha de lo que se procesa generalmente en 12 meses enteros, o sea, en todo un año. Y cuando eso ocurre, claramente, uno tiene que ponerse a pensar lo que les acabo de decir. En Queensland, en las últimas 24 horas han tenido 6 nuevos casos. En South Australia, 2. En Western Australia, 1. En New South Wales, 6. En Victoria, 7. En el Northern Territory, Territorio del Norte, ninguno. En Tasmania, ninguno. En Canberra, ninguno. Tenemos 6.625 casos, de los cuales el 70% se ha recuperado sin inconvenientes, 71 muertos y hemos testeado a casi 500.000 de australianos que presentaban síntomas o que habían estado en contacto con personas que habían presentado síntomas o habían testeado positivo. O sea que le estoy dando los números para que después no se la agarre conmigo y diga, bueno, usted, Ezequiel, es una persona desalmada, como me escribió una persona el otro día. Es una persona desalmada porque a usted no le importa que la gente se muera. No, yo no quiero que se muera nadie, pero nos vamos a morir igual. Y esto no es tan terrible. Toda muerte es una tragedia, pero no se puede blindar a toda la sociedad y darle una inmunidad contra las fatalidades. Cuando el gobierno decide que la máxima velocidad en una carretera, en vez de ser 70, sea 80, en una calle pase de 60 a 70, ellos saben estadísticamente que eso va a causar muerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La ponemos a 20? Para que no muera nadie. Usted se da cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Espero. Cambiando de tema por completo, hace 2 noches vi una entrevista que le hicieron, al final la vi, que le hicieron a Turnbull en la ABC. En realidad no fue una entrevista, fue un comercial. ¿Usted sabe lo que es un infomercial? Infomercial, que esos programas que parecen que es un programa, en realidad es un aviso publicitario. Eso fue lo que fue. Fue un aviso publicitario para el libro de Malcolm Turnbull, esponsoreado y promovido por usted y yo a través de la ABC. Porque la periodista, que en este caso no hacía el rol de Cal, que lo estaba entrevistando, le daba el pie para que él dijera lo que se le antojara, se contradijera en cuanta barbaridad pudiera decir, en cosas obvias que hasta un estudiante principiante que nunca sabe nada de política ni leyó nada se da cuenta que no estaba diciendo la verdad, y ella ni le retrucaba. Fue una vergüenza desde el punto de vista periodístico lo que vimos el otro día. Pero no quiero contarle tanto eso, porque lo que dice Turnbull no tiene tanta importancia. Pero me llamó la atención una sola cosa. En un momento de la entrevista, Turnbull dijo que cuando él perdió su cargo, no como primer ministro, sino como líder del partido en diciembre del 2009, hace más de 10 años, porque fue desplazado por Tony Abbott. Él dice que entró en una profunda depresión, que era tan profunda, dijo, que, voy a utilizar las palabras textuales que él utilizó,
que él tenía ideas no deseadas ni bienvenidas en su cabeza para terminar con su vida. Y que era una depresión muy fuerte y que pensó en suicidarse. Ahora, a Temo no le había pasado nada grave en ese momento. Todo lo que había sufrido es un revés profesional en su carrera política. Era un hombre que vivía en una casa sobre la bahía, con una fortuna en ese momento entre 150 y 200 millones de dólares. O sea, objetivamente, no era un fracasado. Y sin embargo, él para sí mismo, él se decía que su vida era un desastre y que había fracasado en todo. Y que estuvo muy, pero muy mal. Y que por eso renunció al Parlamento y después se arrepintió y dijo que iba a continuar. Y que le costaba muchísimo sonreírse y demostrar confianza cuando se sentía tan, pero tan mal. Y yo me quedé impresionado por esto. En primer lugar, porque no tenía por qué contar. Pero en segundo lugar, yo pensé, bueno, me dio pena hasta cierto punto, porque realmente Temo no es una persona que inspira demasiada simpatía, porque es una persona muy, muy fría y realmente uno de esos que no puede uno considerar que tiene amigos, ni mucho menos. Pero me dio pena, como ser humano, pero después pensé, pero este hombre no estaba bien. Este hombre debió haber estado, obviamente debió haber ido a un psiquiatra, como espero que haya ido y seguro que fue. Debió haber estado medicado, como me parece perfecto que lo haya estado. Pero un hombre que tuvo una tendencia por bastante tiempo al suicidio y que lo confiesa, digo es una cosa, debió haber sido nominado y propuesto como primer ministro de Australia. Yo no, por supuesto, una persona que está deprimida puede salir de la depresión y estar perfectamente bien. Pero esto era muy reciente y el antecedente era muy desagradable, porque no me parecía a mí que era una depresión reactiva. Depresión reactiva cuando uno, no sé, se le muere a alguien y entonces tiene un problema. Eso puede ocurrir, dura un tiempo, después uno sale. Pero a este no le había pasado gran cosa. No era una... No había sufrido una pérdida, era un problema profesional, como si yo perdiera un caso en la corte o qué sé yo. Pero uno en la vida sufrió dramas tremendos, yo también, ustedes también. Y no creo que muchos de ustedes eran jugueteado en su cabeza con suicidarse. Espero que no. Y si están en ese momento pensando en eso, por favor busquen ayuda de inmediato, porque tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo es si no buscan ayuda. A punto tal fue lo que él dijo, que la ABC, responsablemente en mi opinión, pusieron, ni bien terminó la entrevista, 2 números de teléfono para que la gente llame en caso de que tuviera tendencias suicidas ellos mismos. Y eso fue mal con Temo. Realmente me quedé muy impresionado y quería compartirlo con todos ustedes. El resto del libro es una vendetta política donde habla pestes de todo el mundo prácticamente y no merece más comentario. Y en una semana o menos nadie se va a acordar siquiera que esto había ocurrido. El primer ministro Scott Morrison salió a contestarle. Digo que él estaba más ocupado por otras cosas, pero el disgusto era muy fuerte, claramente, porque Morrison es atacado en forma directa por Tembro en el libro, diciendo que era una persona sin capacidad, una persona que era desleal, que hablaba, que fue desleal con Abbott, que fue desleal con él, que hablaba con la prensa, que filtraba información, que no era una persona confiable. Y se lo dijo en el momento que Scott Morrison está lidiando con la mayor crisis que un primer ministro ha tenido que lidiar desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Y cuando le hicieron una pregunta, Morrison contestó, sobre ese tema yo voy a seguir enfocado en lo que realmente importa, que es lidiar con la respuesta del coronavirus. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos.
Muchas gracias. El colapso de la actividad económica en el mundo es tan terrible por la pandemia del coronavirus que el precio del petróleo tocó su piso histórico y cotizó debajo de cero. Usted me dice, ¿cómo va a cotizar debajo de cero? El precio internacional del petróleo no solo cayó un 66% en el primer trimestre de este año, usted escuchó lo que le dije, ¿no? El 66%. En abril siguió en baja y el barril de crudo estadounidense llegó a cotizar en el día de ayer por debajo de cero, que es una situación sin ningún tipo de precedentes. Un precio negativo significa que quien produce o tiene un bien le paga a otro para que se lo lleve. En economía es un concepto que normalmente se asocia a la disposición y almacenamiento de desechos nucleares o de basura. Pero esto se debe a que la capacidad de almacenamiento de petróleo está muy cerca de sus límites y podría ser sobrepasada en poco tiempo de persistir la actual situación, por la cual se conjugan varios factores. Primero, la crisis mundial por el coronavirus, que paralizó enormes franjas de la actividad de la economía del mundo. El segundo es el fin de un acuerdo de 3 años sobre cuotas de producción que habían acordado hasta el 31 de marzo los países productores de petróleo más importantes, de la OPEP y no miembros de la OPEP. Entonces lo que pasa, el problema más serio es que tienen tanto petróleo y hay tan poco consumo que no tienen dónde guardarlo. No tienen dónde guardarlo. Por supuesto, eso significa que usted va a la estación de servicio ahora y le va a regalar el petróleo. No, eso le aseguro que no va a pasar. Pero estamos teniendo el precio de nafta de gasolina más barato que usted recuerde. Pero el problema, lo irónico, es que ahora no puede ir a ningún lado. Así que puede llenar el tanque de nafta y le va a durar un mes, porque no puede ir a ningún lado con el auto, prácticamente. Y justamente esa es la razón por qué está bajando el precio, está bajando y ha bajado tanto el precio del petróleo, porque nadie lo consume. Mientras tanto, también el presidente de los Estados Unidos anunció que va a firmar un decreto para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos. En Australia, de hecho, nosotros también hemos suspendido y cerrado la inmigración. Le voy a contar algo que muy poco le contaron. La inmigración en Australia siempre fue utilizada para disfrazar y hacer subir los números de producción. Como en Australia llegaban 170, 200, 300 mil inmigrantes por año, eso hacía que llegaba más gente que consumía, porque quienes llegaban acá consumían, y eso hacía subir el Producto Bruto Interno. Y eso hacía que la economía australiana siempre subiera. Pero ahora no va a haber más inmigrantes porque tenemos cerradas las fronteras. Entonces no puede venir nadie. Y eso va a agravar aún más la situación económica que tenemos. Porque antes, cuando las cosas estaban más o menos mal, venían los inmigrantes y hacía que subiera el Producto Bruto. Pero ahora ni eso tenemos. No, si la cosa es complicada, en serio. Yo no los quiero deprimir. Desde el punto de vista sanitario, les vuelvo a reiterar, estamos fenómeno. Las chances de que le agarre el coronavirus, mire, tiene más chance que lo parte un rayo prácticamente, estadísticamente. Es más, leí un artículo que decía que usted tiene de 60 años para abajo, usted tiene más chance de morir cruzando la calle que por el coronavirus. Pero el punto de vista económico y de lo que se nos viene encima, la sociedad que vamos a tener, las restricciones que vamos a tener, la vida que vamos a llevar, prácticamente estamos aislados del resto del mundo, no podemos ir a ningún lado, no podemos ni siquiera ir a Queensland en este momento, no hay restaurantes, no hay cine, no hay café, no hay teatro, no hay nada. Es una vida casi donde los días se parecen los unos a los otros. Si usted no tiene problemas económicos, bárbaro, se aburre. Si usted tiene problemas económicos, encima se aburre y está desesperado porque quiere salir y no sabe cómo salir de la situación económica. Así que lo único que les voy a pedir, en primer lugar, que desde el punto de vista sanitario estén tranquilos. Y si tienen problemas realmente de angustia o depresión por la situación en que se encuentran, que no le ven salida, que no pueden pagar la cuenta de la luz, no pueden pagar la cuenta de gas, porque el gobierno le va a dar ayuda hasta un cierto punto y no más que eso por un determinado periodo de tiempo, pida asistencia psicológica. Es accesible, el gobierno ha puesto mucha plata al respecto, han puesto decenas de millones de dólares, así que haga una consulta o pida hablar con su GP, puede hacer una consulta con él para que lo derive por un psicólogo o un psiquiatra para que usted pueda ser atendido y puedan aflojar el problema que tiene encima. No cargue el mundo sobre sus espaldas. Y si se siente mal por lo que está pasando, como muchos de ustedes sé que se sienten mal y están aislados por lo que está pasando, no se culpen ustedes por sentirse mal. Tienen motivo para sentirse mal. Porque el mundo que estaban viviendo
De repente cambió. Al principio fue una sorpresa y ahora ya es una rutina. Y hay que aceptarlo, es difícil. Les habló Ezequiel Trump, será hasta mañana.